Bueno, ¿cuáles van a ser las medidas que van a ser aplicadas para hacer frente a esta escasez hídrica histórica? Vamos a tomar contacto precisamente con el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno. Ministro, gracias por el contacto. Buenas tardes. Hola Matilde, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, las medidas tienen que ver con los distintos sectores afectados. Tenemos en primer lugar el agua potable rural. El agua potable rural en esta zona, estas 6 regiones que tienen emergencia, tenemos 1.339 sistemas de agua potable, de distribución de agua potable. En total, de esos tenemos 250 aproximadamente que están con algún grado de afectación. Estamos sobre ellos, atendiéndolos, por supuesto, con agua de emergencia que se les está llevando si lo necesitan, y atacando la causa de fondo, que es lo que pasa con la fuente de agua, profundizar un pozo, conectarlo con otro y sin duda estar monitoreándolo para ver en aquellos casos donde tienen agua hoy, pero el problema es más bien fluctuaciones en el pozo que indican que pronto a lo mejor podrían no tenerla, estar muy atentos a eso. Así que estamos en el tema de agua potable rural, trabajando uno a uno en esos sistemas. Ministro, usted decía que sería irresponsable descartar un racionamiento de agua específicamente en la región metropolitana. ¿Qué antecedentes tenemos sobre la situación hídrica de la región metropolitana que concentra, bueno, para bien o para mal, tanta población? Bueno, lo que sucede en el caso de las ciudades es que en el caso, por ejemplo, de Santiago, está siendo abastecido por el río Maipo y por el río Mapocho. El río Mapocho está en el nivel mínimo que ha tenido desde que tenemos registro. Tenemos hoy día menos del 10% de lo que tiene de agua histórica el Mapocho, que abastece una zona de la ciudad. El Maipo, por otra parte, que es la principal fuente, también tiene una afectación muy relevante. No tanto como la del Mapocho, pero sí muy fuerte. Y por lo tanto, esas dos fuentes de agua, que son lo fundamental, tenemos algunas fuentes subterráneas también, pero esas dos fuentes son las fundamentales, están muy afectadas, y eso es lo que hace que estemos, yo no diría que uno pueda pensar en que vamos a tener cortes de agua, pero sí estamos, como podríamos decir, pasando al justo la temporada de verano. Sin duda tenemos un riesgo y por lo tanto por eso hemos pedido adelantar algunas obras de manera tal de mejorar las posibilidades que tenemos de tener mayor seguridad hídrica durante los meses del verano, que son los más difíciles. Recordemos también que está previsto tener un verano extremadamente caluroso y por esa razón también vamos a hacer una campaña de utilización más responsable del agua, de ahorro de agua. Estamos visitando cada uno de los grandes clientes de manera tal de que hagan una reducción en el uso del agua que están teniendo. Yo creo que si todos ponemos una mano en esto, si todos ponemos un esfuerzo, podemos perfectamente reducir el riesgo de que tengamos un problema en algún momento o en algún punto en la ciudad de Santiago durante los próximos meses, que como digo está en el límite producto de tener la peor sequía en la historia. Ministro, vamos a hablar sin duda de lo que está sucediendo en las zonas rurales porque hay una preocupación real, lo hemos hablado muchas veces por el tema de las cosechas, de los animales, pero para comenzar a hablar de las medidas, centrémonos en la región metropolitana y las ciudades. Usted decía que se ha pedido a las empresas que adelanten algunas obras, pero ¿cuáles son las otras medidas también que se van a implementar en la región metropolitana? Se ha anunciado la creación o digamos la creación de nuevos pozos, la construcción de nuevos pozos más profundos, alrededor de 30 pozos. ¿Qué más es lo que se va a hacer en la región metropolitana y en qué plazo vamos a poder ir contando con esos recursos? Porque también veíamos que hay obras que son a muy largo plazo, 5 años, por ejemplo. Sí, cuando hablamos de 5 años no nos referimos a la región metropolitana, nos referimos al trabajo que tienen en sus planes de desarrollo la totalidad de la sanitaria, en los distintos puntos de estas regiones y del país, de tal manera que 5 años son todos los planes de desarrollo y ahí están establecidas las obras y eso es lo que da las cifras que estamos hablando. En el caso de la región de la metropolitana estamos trabajando en cosas que ya se están haciendo, de hecho terminando, por ejemplo, la interconexión entre aguas andinas con aguas cordilleras y aguas Manquehue, aumentar esa interconexión de manera tal de hacer más fácil el paso de agua desde un sector de Santiago a otro y a poder aprovechar los excesos de un lado en los faltantes que puedan tener otro. También está considerado duplicar el tamaño de la planta Padre Hurtado, que es una planta productora de agua potable, nuevas fuentes de agua a través de estos pozos, que no solamente son de aguas andinas, también de las otras compañías en distintos lugares de Santiago, de tal manera de tener nuevas fuentes de agua. En fin,
Estamos trabajando también en la fuente fundamental, que es el río Maipo, muy estrechamente con la Junta de Vigilancia, de tal manera que a través de la Dirección General de Agua, hacer el mejor uso en cada momento del agua escasa que tenemos. Recordemos, esta agua también se usa para otros fines que tienen que ver con la agricultura y actividades productivas, así que tenemos que estar, digamos, encima de manera tal que cada gota de agua la podamos usar de la mejor forma. Así que hay una multitud de distintas cosas donde también, como ya le mencioné antes, también tiene la ciudadanía y los usuarios del agua, también tienen un rol siendo responsables en el uso del agua. Como por ejemplo los municipios son grandes consumidores de agua, sobre todo en el verano. Tal vez el llamado es hacer otro tipo de jardines que requieran menos consumo de agua. ¿Cuál es el llamado a esos grandes? Efectivamente, como ya le mencioné antes, estamos en contacto y haciendo reuniones con cada uno de ellos. Los principales usuarios de agua sí son las municipalidades, exactamente como usted señala, tienen parques, tienen muchos usos diversos y por lo tanto es importante lo que ellos puedan hacer en el corto plazo, regando, por ejemplo, en horas de la noche, no regando en forma excesiva. En el caso con un plazo más largo, el tipo de parques, como usted bien señalaba, hay muchas cosas que podemos hacer y también a nivel personal, también cómo hacemos el uso en nuestras casas, en los jardines, en cómo nos lavamos los dientes, en si dejamos corriendo la ducha. Son cosas que acumuladas también van significando una diferencia cuando estamos tan justos, cuando estamos hablando del consumo de los próximos 2-3 meses, que son el momento más crítico. Bueno, cada uno de esos aportes suma y hace que tengamos una mayor seguridad, que es lo que buscamos. Cuando usted habla de obras que no van a ser en la región metropolitana y que son las que son a más largo plazo, ¿estamos hablando de los embalses, ministro? No, no estamos hablando de los embalses, esas obras que le mencioné son solamente obras de las empresas sanitarias, tienen que ver con plantas desaladoras, tienen que ver con más plantas de agua potable, con plantas también de tratamiento de aguas servidas que puedan permitir reutilizar esas aguas, tiene que ver con más agua profunda, tiene que ver con infiltración de acuíferos, en fin, tiene que ver con una serie de cosas que al final se traducen en mayor agua en las ciudades. Los embalses en general tienen que ver más bien con la zona agrícola. Tenemos un plan de 26 embalses priorizados, son 6.000 millones de dólares, son todos proyectos que toman bastante tiempo. En este momento estamos construyendo 4 de ellos y estamos trabajando en cada uno de ellos porque cada uno requiere muchas autorizaciones, muchas vallas que saltar. En cuanto cualquiera de ellos está en condiciones de ser construido, lo hacemos, porque, como le digo, es difícil y son proyectos grandes y que tienen una implicancia social, medioambiental, relevante y que requieren mucho tiempo para ser estudiado y por lo tanto hay que estar trabajando en varios al mismo tiempo para que en cuanto haya uno que está en condiciones poderlo ejecutar. Hoy día, como le digo, estamos ejecutando 4 en distintas partes del país. Ministro, ¿y cuál es la situación del agua potable rural? Tal vez sea la más crítica en estos momentos porque además el agua potable rural no depende solamente de una administración, sino que son muchas muy distintas. ¿Cómo se va a gestionar eso? Efectivamente, el agua potable rural son muchos pequeños sistemas a lo largo de la geografía del país. Tenemos 2.800 sistemas, hemos tenido que buscar cada uno de ellos en estas 6 regiones. Tenemos 1.339 sistemas, los hemos visitado y chequeado cada uno de ellos para ver cuál es su situación. Y de ese análisis lo que refleja es que hoy día tenemos del orden de 250 de esos sistemas que o no tienen agua o no tienen agua suficiente o tienen, digamos, riesgo de tener problemas en el corto plazo. Esos sistemas son con los que estamos trabajando más activamente, aparte de brindarle el agua que pudiera faltarles en el día a día, para hacer en cada uno de ellos la obra necesaria para tener una mejor fuente de agua. Ya tenemos 55 de ellos que o ya está hecha la obra o está en construcción o está en licitación, digamos, la solución, y vamos a seguir así en los próximos meses de manera tal de poder resolver el problema de cada uno de ellos. Tal como usted señala, hoy día tenemos ese número, solo 250 sistemas significan 165.000 personas que tienen un abastecimiento al menos irregular de agua o con un riesgo alto. Esa gente está fundamentalmente en la región de Valparaíso.
en la región metropolitana, en particular en el borde o cercanos a los límites con la región de Valparaíso, y el resto en la región del Maule. Esos son los 3 lugares donde hay mayor cantidad de problemas en el agua potable rural. Muy bien, ministro, preocupante realidad sobre la que vamos a estar, por supuesto, informando y pendientes durante este verano, que como usted decía, también se anuncia muy caluroso y que ya parte en 2 días más, todavía no ha partido. Muchísimas gracias, ministro Alfredo Moreno, ministro de Obras Públicas. Gracias a ti, adiós. Que esté bien.